Bueno, esta también es patrocinada por Pfizer y de nuevo no tiene ninguna inferencia en la parte científica que voy a presentar. Este es mi disclaimer. Y lo que vamos a hablar ahora son generalidades, de igual manera, las fases de la migraña, que también la doctora Ana ya lo presentó. Yo voy a darle un poquito un enfoque diferente. El tratamiento no farmacológico, ya vamos a hablar de ese tratamiento, ese nuevo tratamiento con el que contamos y que le ha cambiado la vida a nuestros pacientes. Bien, recordar nada más que la migraña pues es un trastorno neurovascular incapacitante, ya también se mencionó en cuanto a la fisiopatología, que sí se caracteriza por una cefalea pulsátil, unilateral y esos síntomas no dolorosos, síntomas neurológicos que hacen de una de las enfermedades más frecuentes. ¿Sí? De acuerdo a la carga global de las enfermedades, es considerada como la segunda enfermedad más incapacitante respecto a otras enfermedades que consideramos incapacitantes como es la epilepsia, la diabetes o la esquizofrenia. En cuanto al diagnóstico, tristemente, países como España nos publican que hay un retraso en el diagnóstico de la migraña episódica y más en la crónica, ya debido, como se ha venido mencionando, que se pierden las características típicas o clásicas de la enfermedad. En México, de acuerdo al único estudio que tenemos epidemiológico del doctor Morillo, nos habla de que hay un retraso hasta de 20 años. No sé, en Santo Domingo quizás estén igual que Latinoamérica, hay un retraso. ¿Cuántas veces vemos pacientes que llevan más de 20 años visitando a varios médicos o en la práctica diaria el autodiagnóstico y la autoprescripción que hace que nos demos un tratamiento adecuado, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos que el paciente ya ha ido con varios médicos y que siempre le dan lo mismo y que no ha habido una mejoría? Actualmente con lo que tenemos, de verdad hemos cambiado este panorama. Insistimos, no hay un marcador específico ni de laboratorio, imagen, ¿sí?, ni de neurofisiología. El electro no está indicado a menos que sospechemos de una migralepsia, que es poco frecuente, pero si no, el electroencefalograma no nos va a ser de utilidad. Y algo de las herramientas que hace un rato platicábamos cuando los pacientes nos llaman y nos preguntan ¿qué estudio le puedo llevar? ¿No? ¿Por qué no? Para optimizar el tiempo. Lo primero que les pedimos es que lleven un diario que nos permite evaluar si es una episódica, si es una crónica o si hay un uso inadecuado de los analgésicos. También mencionaba la doctora Ana muy certeramente, la migraña no es estática, es cíclica, generalmente puede llegar como una migraña crónica, pasar, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es revertirla a una episódica y esta fluctuación entre episódica y crónica puede ser hasta de un 7.6%. Entonces, hay pacientes que mejoran, afortunadamente, no encontramos a veces esos factores que de alguna manera nos llamen la atención o que nos digan que va a mejorar. Sin embargo, sí tenemos que especificarle a nuestros pacientes que puede evolucionar a una crónica y que tenemos que revertirla a una episódica. Otra de las escalas que ya veíamos en el caso previo que vamos a utilizar porque puede ser no frecuente, pero tener un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Ya sea por el MIDAS o el HIT-6, que realmente no nos tardan más de 5 minutos. Por ejemplo, tipo de escala, a veces mi secretaria se lo da al paciente, ya entra y si tiene alguna duda, pues reforzamos, ¿no? Pero también nos va a ser de utilidad para saber qué impacto tiene en los pacientes. Entonces, el abordaje, seguimos insistiendo, descartar los signos de alarma, ver su calendario, el HIT-6, el MIDAS, si tiene una migraña episódica o crónica, tiene otro tipo de cefalea, qué tratamiento ha utilizado, recordar que la mayoría de nuestros pacientes utilizan sobre todo los analgésicos no específicos, no sé si aquí como en México hay anuncios de televisión donde te dicen que este tipo de analgésicos te cura la migraña, no te la controla, te la cura, ¿no? Y muchas veces el paciente pues toma más de 6 tipos de este tipo de analgésicos sin un buen control de la misma. El manejo es multidisciplinario, es cierto, a veces no es tan fácil tener un equipo, pero uno día a día en la práctica diaria trata, ¿no?, de educar al paciente, insistiendo en ese tratamiento no farmacológico que también es de suma importancia, como un tratamiento abortivo agudo, ¿sí?,
y profiláctico cuando es necesario. Y esto nos va a dar el éxito en el abordaje de nuestros pacientes. Hablando un poco, sobre todo para ver el tratamiento adecuado, sabemos que la migraña se divide en 4 fases. No siempre vamos a encontrar, o no, el paciente nos va a decir estas fases, porque a veces se sobreponen o son diferentes estos episodios. En los pródromos sabemos que pueden aparecer 48 horas antes y a veces el paciente lo logra detectar. Y esto también va a ser una oportunidad para dar un tratamiento selectivo. Los pródromos pueden ser, por ejemplo, problemas de concentración, el bostezo, esa ansiedad por lo dulce. El paciente refiere como que yo no soy de comer chocolate dulce, pero antes, de repente, antes de que me dé ese episodio, me da esa ansiedad por lo dulce. Y esta relación que ya nos mencionaba también la doctora Ana, del hipotálamo, de la sustancia gris periacueductual, del puente dorsolateral, donde va a ser esta sensibilidad y nos va a dar esta alteración prodrómica. Y esto también se ha visto, como ya se vio, por las imágenes radiológicas del hipotálamo anterior. Entonces hay una correlación con los síntomas, la parte anatómica y los neuropéptidos. Posteriormente tenemos el aura, que el aura, a diferencia de un problema vascular, generalmente es gradual. El paciente refiere que inicia de 5 a 60 minutos, a diferencia de un evento vascular que dura menos de 1 minuto. Esta aura, decíamos que puede ser de tipo visual, sobre todo va a estar alterado el glutamato, donde hay esa depresión cortical propagada, manifestada primero por una oligoemia y posteriormente una hiperemia, ¿no? Esto es el aura visual, son cambios bioquímicos, sí asociados también con problemas vasculares. Y nuevamente en esta imagen donde vemos aquí con la flecha esa depresión cortical propagada y un aumento del flujo sanguíneo cerebral, y que la duración, decíamos, generalmente del aura es de 60 minutos. Y la parte que el paciente, o por lo que el paciente llega con nosotros, que es la parte dolorosa, la parte ictal, que son las características que ya mencionaban, esa disfunción del sistema trigémino vascular, esa liberación del CGRP. Sabemos que hay varios neuropéptidos involucrados, como es el PACAP, como es la sustancia P. Sin embargo, el que más se ha estudiado en los últimos años y donde se ha enfocado el tratamiento es en el CGRP a partir del 2002-2019, que se va a encontrar sobre todo el 50% o más en el ganglio trigeminal y posteriormente en el núcleo caudado del trigémino. De ahí al tálamo y a distintas áreas, que es donde nos van a dar la sintomatología de la migraña. También el papel que tiene que ver la serotonina en la migraña. Sí, sabemos que los triptanos actúan a nivel de la 5-HT1B, la 5-hidroxitriptamina tipo B, y de ahí que nos causan vasoconstricción. Los ditanos, que son lo nuevo, que es el 5-HT1 y 5-hidroxitriptamina F, que no va a causar vasoconstricción, pero los efectos colaterales no limitan su uso. Y lo nuevo que tenemos, los CGRP, los anti-CGRP, que van a actuar a nivel del receptor del vaso sanguíneo sin causar vasoconstricción. Y posteriormente tenemos también los síntomas posdrómicos, que nuevamente el hipotálamo tiene que ver aquí en la fisiopatología. Es decir, la migraña no solamente es dolor, sino puede tener todo este tipo de alteraciones, puede durar más de 4 horas, y eso es lo que hace que sea una enfermedad tan incapacitante. Tratamiento, lo que ya mencionábamos previamente, el tratamiento no farmacológico. Insistimos mucho en los hábitos de sueño, en los hábitos dietéticos, ¿sí? La terapia de biofeedback, la terapia cognitivo-conductual, que va a ayudar a ser parte de este tratamiento no farmacológico. Todos los pacientes van a utilizar analgésicos, todos los pacientes migrañosos, y solamente el 40% van a ser candidatos a un tratamiento preventivo. El tratamiento agudo, recordar que el foco es disminuir o quitar el dolor y los síntomas no dolorosos que en los últimos años se ha venido mencionando, la fotofobia, la sonofobia, la osmofobia, que aunque no están en los criterios es muy molesta para nuestros pacientes. Y el tratamiento preventivo, la función es diferente, sino es disminuir frecuencia, intensidad, duración de los episodios. Tenemos múltiples analgésicos que podemos utilizar
de acuerdo a la Sociedad Internacional de Cefaleas desde el 2015, y esto va a depender, es cierto, de la intensidad del dolor. Si un dolor es leve, podemos por supuesto utilizar el paracetamol a estas dosis. Puse en azul los medicamentos que no contamos en México, como es la ergotamina nasal, los opioides nasales o el sumatriptán en parche. Y pusimos también, tampoco tenemos en México el sumatriptán con naproxeno, que me parece que aquí sí lo tiene, también lo tiene Brasil y otros países, el asmiditán que ya tenemos en México, y el último es el rimejepan. Entonces, los triptanos son los que utilizamos a estas dosis, ¿sí?, cuando el paciente lo amerita, y estas son las combinaciones que también tienen nivel de evidencia. Sin embargo, recordar, lo más importante para un paciente es que realmente se quite el dolor a las 2 horas, no es el parámetro que utilizamos, y para evitar esa cefalea por uso inadecuado, que no deben tomar más de 10 analgésicos al mes, ¿no? Porque a veces el paciente confunde y toma de manera inadecuada un medicamento, y lo que hacen frecuentemente, yo creo que aquí en toda Latinoamérica, es la escalación, ¿no? Empiezo con uno, no me lo mejoró, continúo con el otro, sigo tomando hasta 3 medicamentos que solamente están disminuyendo mi episodio de migraña, pero realmente el paciente continúa con este tipo de crisis, y hace que muchas veces utilicen además la terapia de rescate. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Se busca ahora, y de acuerdo a lo que nos dice la Sociedad Americana de Cefaleas, queremos un alivio rápido, ¿sí?, y no solamente del dolor, sino de esos síntomas no dolorosos. Que el paciente continúe con sus actividades, ¿por qué no? Se vaya de compras y aumenten esas endorfinas, por supuesto. La necesidad de repetir una dosis, insistíamos, muchas veces el paciente también lo toma de manera tardía, que sabemos que la clave para que funcione este tratamiento abortivo es tomarlo cuando inicie el dolor, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de los pacientes que son migrañosos, especial, pues traemos nuestro medicamento en la bolsa, ¿no? Porque no podemos esperarnos a que lleguemos a casa. En México, con el tráfico, por ejemplo, el paciente tendría una crisis y ya no tendría un buen control. Un buen autocuidado, utilizando mínimo los recursos como es ir a urgencias. ¿Cuántas veces el paciente, cuando no ha mejorado, acude a urgencias? Y no es que esté mal, pero simplemente en urgencias siempre van a hacer un estudio de imagen, van a repetir aunque ya lo tenga, porque tienen que descartar, por supuesto, una cefalea secundaria. Que tengan estos medicamentos que están quitando el dolor, mínimos efectos colaterales o de preferencia ninguno, y también tenemos que ver las consideraciones económicas. Los tratamientos actuales que tenemos, como son los triptanos, lo que reportan es que el 52 pacientes van a tomar triptanes, van a experimentar efectos colaterales. Ya hablábamos el agotamiento, a veces la rigidez de nuca, que es muy desagradable para nuestros pacientes y por lo tanto van a evitarlos, ¿no? Por eso en ocasiones empiezan con algo no específico, como es un antiinflamatorio no esteroideo, y dejan para el final el triptano porque saben que puede tener algún efecto colateral. Del 20 al 34 de nuestros pacientes van a necesitar, decíamos, una terapia de rescate, como ya lo vimos, por eso está la combinación a veces del triptano con un antiinflamatorio no esteroideo que puede aumentar los efectos indeseables del mismo. Se asocia mucho, ya veíamos en la clasificación de la cefalea por uso inadecuado de medicamentos, que los triptanos son los que más hacen este tipo de cefalea, ¿sí? Y que van a estar contraindicados cuando el paciente tiene una enfermedad vascular cerebral. Con esto no quiero decir que no los debamos prescribir, tienen su utilidad, pero tenemos que ser muy cautos cuando lo estamos utilizando y saber si realmente le funciona y no tiene efecto colateral el paciente. En este estudio también nos reporta la tasa de falla de un triptano, que puede ser de un 42% a un triptano hasta un 13% en 2 triptanos. Entonces, la falla terapéutica que también tenemos con los triptanos es importante. A veces haciendo el cambio de uno a otro pudiera mejorarlo. Sin embargo, los estudios nos dicen que hay diferencia entre los triptanos en el mismo paciente
y entre los ataques, no todas las crisis son iguales. Entonces, los pacientes que no responden a un triptano sí pueden responder si hacemos algún cambio, sobre todo si tiene una vida media más larga, si el paciente ha reportado que generalmente necesita una dosis de rescate. Hablando de Norted, en México el medicamento se llama Vaidura, que es lo mismo, es un antagonista del CGRP y que ahora conocemos como Gepantes. La presentación es una tableta oral desintegrable, que eso facilita, no necesita líquido para poder ingerirla. Entonces, si estamos de igual manera en el tráfico y todo, podemos tomarlo de manera oportuna. Fue aprobado por la FDA en febrero del 2020 como tratamiento agudo en pacientes adultos mayores de 18 años, también hace un rato me preguntaban, y en mayo del 2021 fue también aprobado como terapia preventiva para migraña episódica. Los gepantes entonces son pequeñas moléculas que van a actuar en el receptor, ¿sí?, del CGRP. No causan vasoconstricción, es un plus que tenemos de manera importante si el paciente, ya veíamos, tiene algún riesgo cardiovascular, que muchas veces los pacientes ya con migraña, sobre todo las mujeres, tienen mayor riesgo. No hay contraindicaciones vasculares, no se asocia con efectos colaterales importantes, ahora los vamos a ver, y hasta el momento, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a lo que utilizamos, no se asocia con la cefalea por abuso de medicamentos. Vean los efectos colaterales comparados con placebo, el número de pacientes. Cualquier efecto colateral fue muy parecido a placebo. Lo que más se reporta es la náusea, pero es mínima, 1.8 comparado con placebo. También se asocia con infección urinaria, no me pregunten por qué, pero se asocia, es uno de los efectos que se mencionan relacionado al tratamiento. Serios realmente no tiene ninguno y la suspensión tampoco. Entonces, es un medicamento que podemos utilizar de forma segura y que podemos avisarle a nuestros pacientes si llegan a tener alguna molestia, como es la náusea, que es mínima la que se puede presentar. También, insisto, en nuestras guías ya mencionábamos la utilización de los gepantes, sobre todo aquellos que tenían algún riesgo cardiovascular, y vamos a utilizarlos de primera opción. Y esta diapositiva me gusta mucho porque nos separa dónde están actuando los anticuerpos monoclonales, dónde están actuando los triptanos y los gepantes. Aquí, como pueden ver, los gepantes, al igual que el anticuerpo monoclonal Erenumab que ustedes tienen, va a actuar a nivel del receptor. Aquí está el número 1, estos 4, por decir, van a actuar a nivel del receptor. A nivel de ligando, que está el número 2, van a actuar los otros anticuerpos monoclonales, como es Eptinezumab, Frema y Galca. En México solamente tenemos el Galcanezumab. El número 3, que va a ser aquí a nivel del 5-HT1B, el 5-hidroxitritamina tipo B, y D, van a actuar todos los triptanos que ustedes conocen. Tienen algunos. En México, por ejemplo, tampoco tenemos el Frovatriptan, que escuché que ustedes también tienen. Y en el número 4 van a actuar los ditanes, que es en la 5-hidroxitritamina 1F, ¿no? Tampoco van a causar vasoconstricción. Entonces, esto nos permite evaluar a dónde está actuando los gepantes, los anticuerpos, y por eso también podemos hacer combinaciones, ya hay estudios y también en la práctica diaria que podemos combinar un anticuerpo monoclonal junto con un gepante. Entonces, ¿qué podremos decir en el 2024 acerca de los gepantes? Que no se asocia por el momento con el uso excesivo de medicamentos, que podemos usar más de 2 veces por semana, y otro punto importante, no tenemos que esperarnos a la fase ictal dolorosa de la crisis migrañosa, sino que lo podemos utilizar si el paciente reconoce el pródromo, ¿no? Que si empiezo con bostezos, podemos iniciarlos y vamos a evitar todas las fases de migraña. La mini profilaxis no está en los papers, pero en la práctica diaria también es una oportunidad de poder iniciar
días antes o durante la menstruación este tipo de fármacos, donde recordar que su vida media del Rimegepant es de 11 horas. La doble función es el primer medicamento hasta el momento que tenemos con esa doble función, agudo y preventivo, facilita las cosas para nuestros pacientes, no hay contraindicación cardiovascular y podemos combinarlo por lo selectivo que es con un antiinflamatorio no esteroideo, con un triptano o con un ditano. Entonces, son medicamentos que en algunas ocasiones vamos a utilizar. Y brevemente vamos a presentar un caso clínico de la vida real. Vean una paciente de 65 años, insisto, no todos los pacientes que llegan después de la menopausia van a mejorar, y esta es una de las pacientes que no mejoró, y además tiene otro dato importante, es esposa de médico. ¿No? ¿Cuántas veces cuando tienen alguna relación con algún médico se nos complica un poco más? Dentro de sus antecedentes, histerectomía de 30 años, ella desde la juventud tenía diagnóstico de migraña sin aura, con una frecuencia de 6 al mes. Ella ingería el somitriptano más naproxeno, le funcionaban en la mayoría, pero siempre tenía que acostarse, ¿no? La mayoría de los pacientes, antes de utilizar estos nuevos medicamentos, a veces la utilización del triptano hacía que hubiera una mejoría, pero que no fuera lo suficientemente para que continúe con sus actividades. Sin embargo, también es de importancia, no decíamos solamente lo malo, sino lo bueno. El esposo comenta que además de su triptano, toma una nemelubrina más de 10 días al mes para ese dolor de cabeza leve, ¿no? Que ella no lo refería. Si nosotros, insisto, no interrogamos, no le damos el tiempo a la paciente, solo nos reporta esos episodios intensos que le incapacitan, que le ameritan algún tipo de antimigrañoso. Pero se le olvida, no es que se le olvida que también toma otros medicamentos. La historia del tratamiento preventivo en esta paciente es que, igual que muchos de nuestros pacientes, ha probado múltiples tratamientos orales, topiramato, flunaricina, mitriptilina, la cual se suspende por efectos colaterales. Ella en el 2020 en ese tiempo teníamos el Erenumab, que allá se llamaba Glasic, lo iniciamos, sin embargo lo tuvimos que suspender después de 6 meses por un estreñimiento importante. No sé si ustedes lo vean en sus pacientes, pero es algo que sí tienen que referirle y que sí es importante, pues tenemos que quitarlo. Insistimos en el tratamiento no farmacológico, realización de ejercicio, la terapia cognitivo-conductual y tratar de limitar sobre todo los analgésicos como era la nemelubrina. En abril del 22 tenemos ya el Engalitis, también se lo damos a nuestra paciente, sin embargo refiere mejoría parcial. Sí hay una disminución de los triptanos a 4 y hay disminución también de la nemelubrina, pero sigue siendo un abuso o un uso inadecuado, porque es una combinación de antiinflamatorios no esteroideos y antimigrañosos. Como dice el doctor, sí, por supuesto, la mayoría de los pacientes con migraña tienen estudios de imagen, ¿por qué no? Sin embargo, recordar que a veces tenemos los incidentalomas y que no son una complicación, porque si encontramos alguna ahí adenoma grado 1, ya al paciente tenemos que hacerle continuamente, pero también lo hacemos, ¿no? Muchas veces por tranquilidad del paciente, para que no tengamos ningún tema. Entonces ella tenía, ¿por qué no decíamos una tomografía, resonancia magnética 2, su exploración neurológica era normal, sin embargo tenía un HIT 6 de 70. Vamos bien con el tiempo. Bien, de acuerdo al HIT 6 vemos que cuando tienen más de 60 tienen un impacto muy severo. Y decíamos que nuestra paciente tenía una cefalea por abuso de medicamentos, de acuerdo a lo que ella mencionaba. Entonces, falla terapéutica, varios preventivos, decidimos iniciarle en diciembre el Rimegepant como tratamiento preventivo y abortivo. Ella refiere una mejoría importante en frecuencia e intensidad, continúa con Rimegepant hasta el momento, refiere tomar 2 a 3 nemelubrinas al mes. Es un medicamento que a veces no pueden dejar, no lo vamos a quitar porque a veces si lo hacemos de esa manera el paciente no va a regresar con nosotros. No les gusta que se quiten, sin embargo, yo creo que algo muy importante es limitar el uso de ellos, ¿no? Eso va a permitir que el paciente tenga la confianza de saber qué va a hacer si tiene algún tipo de episodio
y vean nuestro HIT 6 de la paciente bajó a 49. De verdad, el esposo está encantado porque por primera vez en toda su vida ve a su esposa mucho mejor, puede hacer sus actividades, realiza ejercicio. Nuevamente está cambiando la vida de nuestros pacientes. Entonces vamos a irnos ya un poco al tratamiento preventivo, recordar nada más cuándo lo vamos a dar, cuando los ataques interfieren significativamente con sus actividades, cuando experimentan 2 o más días de cefaleas al mes, sobre todo tienen una incapacidad importante, cuando hay contraindicación del tratamiento agudo, cuando hay algún riesgo cardiovascular, cuando tienen ese uso excesivo de fármacos o tolerabilidad. Entonces, el objetivo de la prevención, como se ha venido mencionando, es disminuir frecuencia, intensidad, severidad y duración de los mismos. Nuevamente, el efecto que tienen estos nuevos fármacos es que no van a producir vasoconstricción, se van a unir al receptor, pero no producen la vasoconstricción de los triptanos. También tienen que ver con la inflamación neurogénica que se presenta en la migraña y en esa hipersensibilidad que hay. Entonces, esa doble acción que tiene, que podemos utilizarlos como tratamiento agudo o abortivo, según sea el caso, la prevención de tomarlo de manera alternativa, un día sí y un día no, puede tomarse con o sin alimentos, ya vimos cómo es dispersable. La dosis máxima, sí recordar, es 24 horas al mes, no podemos repetir una dosis el mismo día. Y la seguridad se ha establecido hasta 18 dosis, es decir, vamos como preventivo a tomarlo 15 días al mes, pero si en ese mes hay algún episodio el día que no lo tomó, lo puede tomar. Otro tip que hemos aprendido durante este manejo es que se sugiere darlo en la noche, no porque de algún problema, simplemente si la paciente llega a tener un episodio en la mañana, puede adelantar esa ingesta y evitar tomar una doble dosis, ¿no? Entonces podemos hacerlo y si no hay la mejoría, pues podemos combinarlo, decíamos, con un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, las indicaciones específicas que nos dice la Academia Americana de Neurología para la prevención, sobre todo cuando el paciente tiene 3 episodios y tiene una incapacidad importante o que tenga frecuentes, estamos hablando de 6, aunque no tengan una incapacidad de acuerdo a nuestras escalas. La misma gráfica que presenté hace un rato, cuáles son los tratamientos actuales que utilizamos. Insistimos, los anticuerpos monoclonales sí se pueden utilizar para episódica y crónica. Actualmente los quepantes, recordar, los vamos a utilizar para la migraña episódica y lo podemos utilizar, decíamos, como abortivo o preventivo. ¿Por qué suspendían? Aquí esas gráficas son de suma importancia porque ya el doctor Blumenfeld desde el 2013 nos mencionaba que la mayoría de los tratamientos preventivos que se suspendían eran por efectos colaterales. El doctor mencionaba, es cierto, la amitriptilina es bonita, es barata y sí funciona. Sin embargo, tiene muchos efectos colaterales. Entonces, si vemos en los estudios y lo que vemos en la práctica clínica, es que la mayoría lo va a suspender antes de los 6 meses por efectos colaterales. Y de igual manera, este último estudio, el efecto colateral viene siendo algo importante que impide o que limita su uso, ya que si ustedes preguntan a sus pacientes, la mayoría los va a suspender a los 6 meses y además, pues por el costo. Las conclusiones de estos nuevos medicamentos, de acuerdo a la International Headache Society por el doctor Charles Andrew, nos dice, podemos utilizar los anti-CGRP como primera línea sin requerir una falla terapéutica al tratamiento preventivo. Previamente nos decían si fallaba a 1 o a 2 preventivos, entonces entraban estos fármacos. Insistimos mucho que tenemos que individualizar. ¿Por qué esperarnos a que el paciente tenga una falla terapéutica, tenga efectos colaterales para iniciar con un tratamiento que es selectivo, que tiene menos efectos indeseables? Es cierto, la limitación es el precio, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando platicamos con nuestras pacientes y evaluamos de que
va menos al servicio de urgencias, que es muy costoso ir al servicio de urgencias. Ahorita, no sé aquí, bueno, sabemos que el COVID nuevamente está hay otra vez una recaída en el COVID. Someter al paciente que vaya al hospital, a urgencia, implica que lo podamos complicar. Y de igual manera, pues no es lo mismo que el paciente acuda al trabajo con ese episodio, medio trabaje, disminuya su productividad, recordando que esto es más frecuente en mujeres jóvenes, a que el paciente realmente continúe con su trabajo. Entonces, debemos siempre evaluar la frecuencia de la migraña, los días de cefalea, la severidad, el inicio de tratamientos preventivos orales, podemos usarlos en algunos pacientes y podemos también en migraña episódica utilizar los anticuerpos o gepantes y solamente para la migraña crónica la toxina. Entonces, el manejo en el 2024, insistimos que estos tratamientos no necesitan titulación, no necesitamos esperar un tiempo razonable para saber si funcionan o no y hay una mejor tolerabilidad. La durabilidad y las preferencias del paciente, cuando preguntamos acerca de qué pasa si prefieres un oral o un inyectable, el doble de nuestros pacientes van a preferir un oral y sobre todo, perdón, pero a los hombres no les gustan las inyecciones. La polifarmacia es frecuente en pacientes con migraña, las preferencias del paciente insistimos, entonces nuevo medicamento que tiene esa terapia dual va a ser de gran utilidad en nuestro arsenal de tratamientos. Y ese es un estudio que va a presentar la semana que entra en Brasil, en ASOLAC, donde estamos viendo qué tipo de medicamentos contamos en países de Latinoamérica, tanto agudos como preventivos, y afortunadamente ya hay 6 países que tienen el gepante, que lo tienen como una herramienta más en nuestro tratamiento del paciente migrañoso. Las conclusiones, igual, estar familiarizados con las cefaleas, sobre todo las cefaleas primarias. Un tratamiento inefectivo va a incrementar que el paciente acuda a urgencias o que se cronifique. Dar un tratamiento preventivo debe ser cuando el paciente lo amerite. Llevar ese calendario que nos permita conocer la evolución y el manejo debe ser integral. Las perlas que podemos decir es que todos van a ameritar un tratamiento abortivo y no farmacológico. Que en pacientes episódicas de baja frecuencia podemos utilizar los tradicionales orales, iniciar sobre todo si hay una comorbilidad, y en de alta frecuencia o crónica, sugerencia iniciar con los anticuerpos, los gepantes o la toxina botulínica en caso necesario. Muchas gracias y creo que sí me pasé un poquito.